En Agarro, los recuerdos del porvenir. 11. ¿De dónde llegan las fechas y a dónde van? Viajan un año entero y con la precisión de una saeta se clavan en un día señalado. Nos muestran un pasado, presente en el espacio, nos deslumbran y se apagan. Se levantan puntuales en un tiempo invisible y en un instante recuperamos el fragmento de un gesto. La torre de una ciudad olvidada, las frases de los seres disecadas en los libros y el asombro de la mañana del autismo cuando nos dieron nombre. Basta decir la magia de una cifra para entrar en un espacio inmediato que habíamos olvidado. El 1 de octubre es para siempre en mi memoria el día que empezó el juicio de los invitados. Al decirlo, ya no estoy sentado en esta aparente piedra, estoy abajo, enterrado despacio en la plaza, en los pasos de mis gentes que desde muy temprano se encaminaban allí para seguir la suerte de los acusados. El juicio ocurrió dentro de la comandancia militar y, sin embargo, nosotros seguíamos paso a paso las palabras y los gestos que sucedían a puerta cerrada. El general pasó junto a nosotros mirando las copas de los árboles. En este momento no llegaba la frescura de su agua de colonia, su mirada vacía de ramas y de hojas. Seguíamos bajo su sombra inmóvil, que repetía el mismo crimen una y otra vez con la precisión minuciosa de un maniático. En su tiempo inmóvil los árboles no cambiaban de hojas, las estrellas estaban fijas, los verbos ir y venir eran el mismo. Francisco Rosas detenía la corriente amorosa que hace y deshace las palabras y los hechos y nos guardaba en su infierno circular. Los Moncada habían querido huir para hallar ir y venir de las estrellas y de las mareas. El tiempo luminoso que gira alrededor del sol, el espacio donde las distancias están al alcance de la mano. Habían querido escapar al día único y sangriento de Ixtepec. Pero Rosas abolió la puerta que nos lleva a la memoria del espacio y rencoroso los culpó de las sombras inmóviles que habían acumulado sobre nosotros. El general solo sabía de la existencia de unas calles, y a fuerza de creer en ellas se volvía reales, y solo las tocaba persiguiendo las sombras que hallaban en sus esquinas. Su mundo fijo nos los cobraba en crímenes. Vine de dormir con la hermana, murmuraron rencorosas las mujeres. ¡Viva Nicolás Moncada! Gritó alguien entre la gente. ¡Viva Nicolás Moncada! Contestaron muchas voces. Francisco Rosas sonrió al escuchar los gritos. Entró al cuarto y un cordón de soldados rodeó el edificio. Vinieron después más militares con cartapacios y caras preocupadas. ¡Jule! Ahí van los abogados. Gritó una voz burlona y nosotras la coreamos con risas. Los abogados. ¿Y a quién van a juzgar? Esperamos la respuesta concibiada a los traidores de la patria. ¡Qué traición y qué patria! La patria en sus días llevaba el nombre doble de calle sobre Obregón. Cada 6 años la patria cambia de apellido. Nosotros, los hombres que esperamos en la plaza, lo sabemos. Y por eso esa mañana de los abogados nos dieron tanta risa. Llegaron las mujeres vendiendo charlupitas y aguas frescas. Nosotros comemos antojitos. Las gobernadas patriotas nos fusilan. Detrás de los barrotes, de una ventada de su hotel, don Pepe Ocampo opinaba lo que ocurría en la plaza. Algunos hombres se acercaron a su balcón. Dígale a Isabel que está juzgando a su hermano. El hotelero los miró con desprecio y siguió buscando con los ojos de la fachada lejana del curato. No le importa la suerte de su hermano. Un hombre se agarró de los barrotes de la reja y miró burlonamente al dueño del hotel. ¡Alcahuete! Le gritaron muchas voces. Al oír los gritos ofensivos, don Pepe se metió deprisa y ordenó a sus sirvientes que cerraran las persianas con todos los balcones. El hotel quedó atrapado en la gabaría de la calle, sin presentar blanco de los gritos. Vamos a subirnos a las ramas de los tamarindos y entrar por el tejado para sacar a Isabel y que vaya a pedir por la vida de su hermano. ¡Vamos! Corrieron docenas de voces. ¡Viva Nicolás Moncada! Con la presteza de los gastos, los hombres se treparon a los árboles para alcanzar los tejados y entrar a los patios del hotel. Otros trataron de forzar las puertas. Se produjo entonces una algabaría que corrió por todo Ixtepec. De la comandancia militar llegó la orden, que nadie obedeció, de desalojar la plaza. Las puertas del cuartel se abrieron y dieron paso a la caballería. Ante el empuje de los jinetes, la gente se dispersó lanzando gritos. Sobre las piedras quedaron aplastados los sombreros de petate y entre los cascos de caballos se enredaron algunos rebozos de mujeres. En el espacio luminoso de una mañana, el proceso del padre Vental y sus amigos se convirtió en la causa de Nicolás Moncada. El joven nos hizo olvidar a la iglesia y a otros enjuiciados. El padre, Joaquín, Juan Cariño, Chayito, el doctor y su mujer pasaron a la dagoría de los comparsas de la tragedia de la familia Moncada. Los ojos de Ixtepec se fijaron en Nicolás, y sus frases sus gentes atravesaron milagrosos los padres del curato y llegaron a la plaza para correr de boca en boca.
Sabimos que el joven rezaba la comida de Francisco Rosas hacía venir del hotel para los procesados y que no aceptaba la ropa limpia que le ofrecía a los militares. Por la noche, en una cubeta que le llenaba uno de los guardias, lavaba su única camisa. ¡Viva Nicolás Moncada! Gritaban mis calles y mis tejados. El grito se multiplicaba ahora, como antes se multiplicaba Viva Cristo Rey, y llegaba hasta las salas del jurado. Por la noche, acurrucado en su catre de campana, Nicolás lo escuchaba melancólico mientras buscaba las frases y los gestos que emplearía al día siguiente delante de sus huestes. Se sabía en un callejón cuya sola salida era la muerte. Nos iremos de Ixtepec, nos iremos, habían dicho él y sus hermanos desde niños. Juan era el primero que había encontrado la salida. Cuando se acercó a verlo, estaba roturado boca arriba, mirando con para siempre las estrellas. Camina, hijo de la chingada, oyó que le decía mientras lo separaban de su hermano. Me iré boca abajo para no llevarme nada de este pueblo que nos ha traicionado. Y no pudo llorar, asombrada por la fuga de su hermano. Ni siquiera advirtió cuando los soldados le ataron las manos a la espalda. Nos iremos de Ixtepec. Los tres habían querido huir para volver después y abrir una corriente de frescura en el pueblo cerrado como un pudridero de cadáveres. Cerraron las rejas de la celda y él se quedó de pie, indagando el paradero de Juan. ¿Por qué Juanito? En un abrir y cerrar de ojos se soltó de su mano y de la mano de Isabel y huyó a otros parajes. Aquí la ilusión se apaga como la vida, le dijo la voz de Felipe Hurtado desde la noche que entraba caliente en el suelo de los soldados. Vio llegar el día, y antes de ir a prestar su primera declaración, los guardianes le dijeron que Isabel había dormido con el general Francisco Rosas. Que se muera ahora mismo. La presencia de Rosas le impidió llorar. No veía la cara de Justo Corona haciéndole preguntas. De la sangre de los inocentes brotan fuentes que lavan los pecados de los manos. La voz de Dorotea repetía un cuento de su infancia, y en el despecho de Rosas las voces obtusas de Corona se convertían en palabras de sentido, y la fuente de sangre tirada en las piedras sobre las cruces y la fuente regada en el zaguán, a quien habían purificado. Ni siquiera Isabel, encerrada en el hotel jardín. Su ira se convirtió en cansancio, y su vida se redujo a un solo día viejo y harapiento. La traición de su hermana lo lanzaba en ese día de escombros y dentro de sus ruinas tenía que actuar como si vivieran los días enteros de sus jueces. Se volvió a ver con frialdad al general y trató de saber lo que había sucedido en su vida y en la de sus hermanos. La tarde que se fueron a Tetela para volver a Ixtepec, unos días después de recoger al padre Beltrán y a don Roque. Los tres estaban tristes. Desganados se refugiaron bajo la sombra de Roma y de Cartago, y ahí platicaron por última vez. ¿A ti te importa que el cura viva o muera?, preguntó Isabel. No, contestaron ellos. El que debería saberlo era su amigo Rodolfito para que él siga bendiciendo las tierras que se roba. Los muchachos se echaron a reír de la violencia de su hermana. Tonta, es la puerta de huida. La puerta de huida. Ahora se cerraba brutal en su última celda de la cárcel de Ixtepec. En aquel instante, bajo los árboles de su casa, creyeron que podían volver para romper la maldición de Francisco Rosas, y así se lo dijeron. Luego, pensativos, tiraron piedritas a las filas de hormigas que huían deprisa llevando las hojas robadas a las acacias del jardín. Son ladradas las franciscas. Ya que era la última tarde. Las tardes los tres se echaron a reír al oír a Nicolás bautizar a las hormigas con el nombre de Francisco Rosas. ¿Crees que salgamos con bien?, preguntó él debajo de la sombra del Cartago. Quítate de Cartago, vente junto a Roma, gritó Juan cruzando los dedos supersticioso, tocando la corteza del árbol de la Victoria, para ahuyentar la mala suerte del árbol de su hermana. Bajo las ramas de Roma, hablaron con rencor de Ixtepec y recordaron las palabras y cara regordeta de doña Elvira, a veces las de enseñarla a los simples. Si pasa algo malo, Rodolfito hará un negocio, dijeron proféticos. En las noches de la cárcel, la tarde y sus palabras le llegaban fragmentadas. Si pasa algo malo. Oyó la frase impregnada de dolores y de sensaciones de un pasado remoto. Su pasado ya no era un pasado. El Nicolás que hablaba así era un personaje desprendido del Nicolás que lo recordaba desde la celda de la cárcel. No había continuidad entre los dos. El otro tenía una vida propia distinta a la suya. Se había quedado en un espacio separado del espacio del Nicolás que le recordaba con una precisión inaprensable de los sueños. Él, como Isabel, tampoco recordaba con exactitud la forma de su casa ni los días que había pasado en ella. Su casa ya era solo un montón de ruinas olvidadas en un pueblo polvoriento y sin historia. Su pasado era esta celda de Ixtepec y la presencia continua de los centinelas. Recordaba su futuro y su futuro era la muerte en un llano de Ixtepec. La traición de Isabel abolió la puerta milagrosa. Ya no daría el paso hacia el misterio. ¿Y Juan? Ahora sabía que Juan había muerto como había de morir. De cuerpo entero, sin Isabel.
Eran sus cabellos, sus ojos y sus pieles los que morían en el horror inmóvil. Se vería desde dentro, aguzanándose como los cuerpos hinchados de los muertos que se encontraban los niños tirados en los llanos de Iztepec. No había escapado del crimen, no había escapado de la muerte del pueblo. Obstinado, trataba de imaginar lo que haría Isabel para encontrarse con ellos en ese futuro tan cercano como la puerta de su celda. No puede quedarse aquí, no puede dejarnos aquí. Y veía los llanos de su infancia infestados de muerte. Nos iremos de Iztepec, nos iremos. Joven, usted no duerme, le dijo uno de los soldados que lo había oído llorar a medianoche. Estás loco, duermo muy bien, exclamó Nicolás fingiendo sorpresa. Su debilidad le pareció imperdonable y se encerró en un orgullo seco. Frente a sus jueces trató de ocultar su cansancio y el horror de hallarse tan solo en la sala que espiaba sus palabras y sus gestos. Sí, señores, soy cristero, y quería unirme a los alzados de Jalisco. Mi difunto hermano y yo compramos las armas. Sus confusiones no producían escalofríos. Estaba juntando las balas para morir. Su decisión irritó a los jueces. Quería justificar su juicio gobernándolo con pruebas. Deseaban que se defendiera para probar su falta y matarlo como culpable, pero Nicolás quería morir por su propia mano. Nadie instigó. Isabel, Juan y yo planeamos y ejecutamos el plan sin los consejos de nadie, por nuestra propia voluntad. Al oír el nombre de Isabel, dicho como si fuera propiedad del acusado, Corona se mordió los labios y volvió a ver a Francisco Rosas. Se volvió a ver si Francisco Rosas estaba en la sala de juicio. Su ausencia lo tranquilizó. Se burló de ellos. Habacuc va a entrar a Iztepec. Nos dijimos convencidos de que el ejército que esperábamos entraba en una de esas noches para salvarnos. Algunos creyeron leer en las palabras de Nicolás que la salvación nos vendría de Isabel. La joven no había entrado al hotel a traicionarnos. Estaba allí, como la diosa vengadora de la justicia, esperando el momento propicio. Ya no le griten. Ella está allí porque allí debe estar. Desde niño fue muy hombrecito. Y veíamos a Francisco Rosas con codicia. Él seguía cruzando la plaza a pie, ignorando a los vecinos que se reunían bajo los tamarindos a dar vivas al hermano de su querida. No asistía al juicio. Se quedaba en un cuarto cercano jugando a los naipes y conversando con algunos de sus ayudantes, mientras otros le traían la noticia de lo que sucedía en el jurado. Cuando le repetían que el joven insistía en declararse culpable, interrumpía su juego y se acercaba nerviosamente a la ventana para mirar a los partidarios de Moncada que le llenaban la plaza. Parecía muy abatido. La voluntad de los hermanos lo llevaba a un terreno que desconocía. Se sentía incapaz de juzgar a Nicolás y de dormir con su hermana, pero ya era tarde para que pudiera retomar camino. ¿Qué podía hacer? Asustado, entraba muy tarde en su habitación para encontrarse con Isabel. Su traje rajo brillaba bajo de sus ojos oscuros junto al quinqué. Apaga la luz. Su voz se había deshabitado. Ya no encontraba las huellas de su pasado. Los Moncadas ya habían arrebatado a Julia. A oscuras, se despojaban de sus botas y dudaba antes de entrar a la cama en donde solo hallaba el miedo en sí mismo. Andaba perdido, pisando noches y días desconocidos, guiado por las sombras que le habían echado los hermanos. 12. El 5 de octubre se dijo en Iztepec. Hoy leen las estancias. Hoy entra Habacuc. Hoy hace algo Isabel. El día creció iluminado por esas frases. El cielo se volvió redondo y el sol brilló perfecto. Gozosos por la luz radiante nos fuimos a esperar a la plaza y a robar los balcones del hotel. Vimos cómo salieron los militares muy temprano y se encaminaron deprisa hacia el curato. Parecían atemorizados, confiados. Comentamos su paso y comimos jícamas y cacahuates. El día desplegado sobre el valle parecía domingo, lleno de camisas rosas y alfajor de coco. Ocupamos las bancas de la plaza. Hicimos grupos y nos desesperamos con el aire apacible de la mañana. Sobre las copas de los tamarindos las horas corrieron sin esfuerzo y las sombras le dieron la vuelta a los árboles. Al mediodía, los cacahuates nos habían dado sed y los pies empezaban a impacientarse en la espera de Habacuc. Miramos hacia el portón y las ventanas cerradas del hotel jardín, y el nombre de Isabel se cargó de violencia. Hacia las 2 de la tarde las frases y la ira se fueron deshaciendo en el calor, y el día dejó de ser domingo. El padre Beldarán, condenado a muerte. La sentencia cayó sobre la plaza con el furor estúpido de una roca batiéndose sobre una choza. Nos miramos asustados y buscamos el lugar que ocupe el sol. No importa, todavía es temprano. Agudizamos el oído en busca del galope de 2 caballos de Habacuc. No respondió el silencio. La sierra estaba lejos. Quizá el calor los hacía caminar despacio. Pero llegarían. No podían abandonarnos en ese día tan desgraciado. El doctor Aristes Arrieta, condenado a muerte. Volvimos a esperar, sin palabras y sin amenazas, aquel galope que tardaba tantos años en llegar. Joaquín Meléndez, condenado a muerte. ¿Y si la Isabel nos traicionaba? ¿Y si no llegaban los nuestros?
¿Y quiénes eran los nuestros si éramos unos huérfanos a quien nadie oía? Habíamos vivido tantos años en la espera que ya no teníamos otra memoria. Nicolás Moncada, condenado a muerte. ¿También Nicolás debió morir? Nos volvimos a mirar a las ventanas del Hotel Jardín, inmóvil y ajeno a nosotros. Parecía muy lejano esos muros rosas y sus rejas negras. Era un extraño adentro en las calles de Iztepec. Hacía mucho que se había convertido en enemigo y su presencia era un agravio de nuestras penas. Adentro estaba Isabel, otra extranjera. Las mujeres se pusieron a llorar. Los hombres, con las manos en los bolsillos, dieron patadas en el polvo y miraron al cielo para disimular su congoja. Rosario Cuellar, 5 años de cárcel. Carmen B. de Arrieta, libre bajo fianza. Juan Cariño, libre por no gastar de sus facultades. Todo había terminado de acuerdo con la voluntad de los extranjeros y nosotros no nos íbamos de la plaza. Seguíamos esperando. El sol se incendió detrás de los montes y los pájaros que viven en los tamandritos comenzaron su algarabía nocturna. En cualquier día de mi pasado o de mi futuro, siempre hay las mismas luces, los mismos pájaros y la misma ira. Años van y años vienen, y yo, Iztepec, siempre esperando. Los militares salieron del curato, sacaron indiferentes sus pañuelos, se limpiaron el sudor y se fueron tranquilos al hotel. ¿A quién le importaba nuestra ira, nuestras lágrimas? No a ellos que se movían tan apacibles como si estuvieran solos. En silencio, las faldas moradas y las camisas rosas se fundieron en las sombras naranjas de la noche. Si la memoria me devolviera todos los instantes, contaría ahora cómo nos reiteramos en la plaza y cómo cayó polvo sobre el pan caliente de Agustina y cómo esa tarde no hubo nadie que lo comiera. Diría también cómo fue la luz del duelo de esa noche y qué formas tuvieron sus árboles violetas, pero no lo recuerdo. Quizá la plaza se quedó vacía para siempre y solo Andrés, el peluquero, siguió bailando muy abrazado a su mujer. Tanto que ella lloraba al compás de la música y nosotros mirábamos asombrados aquel abrazo. Pero el 5 de octubre no era domingo ni jueves y no hubo serenata ni Andrés bailó con su mujer. Su vuelo de Decidias y el nombre de Nicolás Moncada vagando cada vez en voz más baja. Queríamos olvidarlo, no saber nada de él ni de sus hermanos. Nos daba miedo recordar y saber que esa misma tarde habíamos renunciado a vivir adentro del paisaje de sus ojos. Ahora sentado en esta aparente piedra, me pregunto una y otra vez, ¿qué será de ellos? ¿En qué se transformó la tierra que devoró nuestros ojos retratados en ellos? Después de esa tarde llegó una mañana que ahora está aquí, en mi memoria, brillando sola y apartada de todas las mañanas. El sol está tan bajo que todavía no lo veo, y la frescura de la noche puebla mis jardines y las plazas. Una hora más tarde, alguien te atraviesa mis calles para ir a la muerte, y el mundo se queda fijo como una tarjeta postal. Las gentes vuelven a decirse buenos días, pero la frase se ha quedado vacía en sí misma. Las mesas están avergonzadas, y son las últimas palabras del que se fue a morir se dicen y repiten cada vez que se repiten, resultan más extrañas y nadie las descifra. Al amanecer de ese día, señalando por los fusilamientos, los vecinos salieron a la plaza y las bocacaías a esperar el cortejo. Se había dicho que a las 4 de la mañana sacarían a los presos y los llevarían al Camposanto, el lugar escogido para la ejecución. La plaza estaba quieta, los almendros del atrio inmóviles. La gente callaba y miraba el suelo que empezaba a moverse ligeramente rosa. Ya todo estaba dicho. En su cuarto, Francisco Rosas con el torso desnudo se reconocía frente al espejo. Una cara extraña lo miraba desde el fondo de la soga. El general pasó la brocha de afeitar sobre la superficie del espejo para partir en dos la imagen que tenía frente a sí. Pero el rostro, en lugar de deformarse y desaparecer, como se descompone y desaparece un rostro reflejado en el agua, siguió mirando lo impasible. El espejo le devolvía una imagen desconocida de sí mismo. Sus ojos amarillos eran manchas de aceite que lo miraban desde un mundo vegetal. La luz de la lámpara lo surgía de un rincón sombrío, en cuyo fondo brillaba impávida la cal. Se enjabonó nerviosamente las mejillas para disfrazar la cara que lo miraba y puso un interés minucioso en afeitarse. Desde la cama, Isabel medio desnuda lo veía hacer. ¿Por qué te levantas tan temprano? Se sobresaltó. Las palabras de la joven lo sacaron del mundo cadavérico del espejo. Se cortó el labio superior y la esponja del jabón se volvió rosada como la crema de un helado de fresa. La cara grotesca del espejo la miró. ¿Qué preguntas haces?, contestó furioso. Es cierto que lo que va a suceder. Las palabras de Isabel entraron al espejo como injurias. Ya lo sabes, ya lo sabías, respondió el hombre con brutalidad. Isabel guardó silencio. Rosa se volvió al espejo para terminar de afeitarse. Luego se vistió muy despacio. Se hizo la corbata con esmero. Eligió 2 pañuelos que humedeció con agua de colonia y se los guardó preocupado en el bolsillo de atrás del pantalón. La joven, fascinada, seguía sus movimientos.
La sombra alta de Francisco Rosas corría por las paredes imitando sus gestos. El ir y venir de sus botas sobre las losetas resonaba en la bóveda del cuarto. De la calle no llegaba ruido. Aún no amanecía. Yo no tengo la culpa. Los pasos se detuvieron un instante y el hombre se volvió a mirarla. Tampoco yo. Yo no soy la única culpable. ¿Y cuál es mi culpa? Haberte llamado esa noche en los portales. Tú ya te habías ofrecido. No me digas que eres inocente. Sabías lo que querías y me trajiste a tu infierno. Me oyes, a tu infierno. Y Francisco Rosas, lívido y amenazante, se acercó a la joven con el puño en alto, dispuesto a deshacerle el rostro a golpes. Los ojos de Isabel, ajenos a su cólera, lo detuvieron. Quiero ver a Nicolás. Y sabe que yo no inventé estas muertes. Cállate, no quiero ir a nombrar más a los Moncada. Nunca más. Cuando bailaste conmigo lo sabías todo. Y habías matado a Juan cuando me llamaste. Isabel saltó y se acercó a la voz de Francisco Rosas. Se acercó su voz al rostro de Francisco Rosas. El general se dejó caer sobre una silla y se cabió la cabeza entre las manos. Era verdad que él sabía, y que solo era eso lo que había llamado los portales. ¿Por qué lo hizo? Nunca lo sabría. Isabel se acercó a él y se inclinó sobre su oído. Quiero a Nicolás, ordenó en voz muy baja. Francisco Rosas levantó los ojos y miró su cara de muchacho. Quiero a Nicolás, repitió la cara de Isabel cada vez más parecida a la cara de su hermano. De fuera, llegaron los pasos de los ayudantes acercándose a la puerta del cuadro de su jefe, ya listos para ir a los fusilamientos. Francisco Rosas los oyó dejar y le dio miedo que la joven lo oyera. Se levantó, se quitó el biombo que cubría la entrada y cerró la puerta. Isabel se precipitó sobre su traje rojo y empezó a vestirse. El general la tomó de los hombros. Isabel, óyeme. Sí, sabía que tu hermano no Juan estaba muerto. La muchacha lo miró. Tiritaba como si tuviera mucho frío. Sí lo sabía, insistió Rosas. Por eso me llamaste. Siempre supe que lo harías. Yo no, dijo él desalentado. Soltó a la joven y se refugió en un rincón del cuarto. De espaldas le llegó el estrépito del furor de Isabel, que abría los cajones de la cómoda y revolvía la ropa, lanzando las camisas, los frascos y las corbatas al suelo mientras buscaba algo sin hallarlo. ¿Qué buscas?, preguntó asustado. No sé lo que busco, dijo ella con un frasco en la mano, dándose cuenta de que no buscaba nada. El general se acercó a ella, le quitó el frasco de la mano y luego le dejó caer al suelo. No busques, no hay nada. Todavía no lo sabes, pero no hay absolutamente nada. Nada, repitió Francisco Rosas, seguro de su afirmación. Nada, repitió Isabel mirando su traje rojo a medio abrochar. El general se sintió aliviado. Nada son 4 letras que significan nada. Y la nada era estar fuera de su cuarto, de esa vida. Era no volver a caminar el mismo día durante tantos años. El sosiego. Pues dame a Nicolás. Me lo hubieras pedido antes, gimió Rosa, sintiendo que todavía algo y que él seguía rebotando el día en día como una piedra lanzada en una barranca sin fondo. Entonces, repitió abrazándose a Isabel, como si se avanzara a cualquier mata para detenerse en la caída. Ella, ahogada por el abrazo, seguía tiritando largo rato junto al pecho de su amante. En el corredor los oficiales evitaban mirarse. Hubieran preferido no escuchar la voz quebrada de su jefe, la voz desordenada de Isabel. Don Pepe Campos se les acercó solícito. Ahora les traen un cafecito caliente. Los oficiales no contestaron. Miraron al suelo con pesadumbre y se ajustaron los cinturones. El capitán Florence sacó de sus bolsillos del pantalón una botella de coñac y la pasó a sus compañeros y que bebieron un trago. Es menester, solo así se va viviendo, comentó sin verlos. En la mañana lo había encontrado con la desgracia. Cada día que pasaba se sentía más desdichado. Él, como Francisco Rosas, esperaba la nada que se obstinaba en disfrazarse de muertes, de barajas, de cantos y de gritos. La compañía de sus amigos ya no lo consolaba. En ese momento, las sombras del corredor le servían para esconder sus lágrimas. Les dio la espalda a sus amigos y vio a Luisa envuelta en su bata azul de pie en la puerta de su cuarto. Sumiso se acercó a la mujer. Después de este día no esperes nada, dijo Luisa y cerró la puerta de un golpe. Flores se quedó unos instantes frente a las maderas cerradas. No sabía qué decir ni qué actitud tomar. Él no esperaba nada. Avergonzado, volvió junto a los oficiales. Capitán, no debería usted permitirle esos modos. Las mujeres están para obedecer. Los oficiales sonrieron. Justo Corona siempre decía lo mismo. Hasta hoy. Este es 5 de octubre, día en que iban a fusilar a un sacerdote y a un joven de 20 años hermano de la querida de su general. Mala suerte tiene el hombre con las buscadas y mala con las ofrecidas, comentó Pardiñas, haciendo alusión al retraso de Francisco Rosas.
A Cruz también se le sublevaron las gemelitas. Todavía no sale. Vaya llamando, Pardiñas. Se está haciendo tarde, dijo justo Corona mirando su reloj de pulsera a la luz de la lámpara. Pardiñas se acercó a la puerta del cuarto de Cruz y llamó con energía. Le llegó la voz consternada del teniente coronel. ¿Quién? Mi teniente coronel. Ya son las 4 de la mañana. Ya voy, respondió Cruz. Adentro, Rafael y Rosa rezaban en voz baja. Cruz, de pie frente a ellas, vestido de peinado, trataba de obtener su perdón. ¿Qué quieren que haga? No me puedo oponer a las órdenes. ¿Quieren que me fusilen a mí? Oigan, ¿eso es lo que quieren? Si quieren verme tirado despanzurrado a balazos. Y para eso fingieron afecto. Si lo único que han querido es verme muerto. Niñas, óiganme. Yo soy un hombre que ama la vida. Soy muy distinto de un cura. ¿Para qué sirve un cura? No ama a las mujeres ni a la vida. Para él es igual morir que vivir. Y ahora que lo matemos se va al cielo. En cambio yo no gozo de otra vida ni de otro cielo que el que ustedes me regalan. Las hermanas, arrodilladas, continuaron el rezo. Está bien, me voy, dijo Cruz acercándose a la puerta. Esperó unos instantes y al ver que sus amigas no cambiaban de actitud, dio un puñetazo en el muro. Quieren verme batido en mi propia sangre, pero no lo van a lograr. Y salió dando un portazo. 13. Una raya naranja finísima se levantó del horizonte oscuro. Las flores que se abren en la noche se cerraron y sus perfumes quedaron en el aire unos instantes antes de desaparecer. El jardín empezó a nacer azul entre sus sombras moradas. Otra mañana pasaba inadvertida para los hombres que bebían café antes de ir a organizar sus muertes. Cruz se acercó al grupo. Don Pepe le ofreció un café humeante. El teniente coronel aceptó la taza y miró a sus amigos mientras trataba de sonreír. ¿Qué pasa?, preguntó señalando la puerta de la habitación de Rosas. Están luchando para hallar sosiego, dijo Flores taciturno. El general acarició los rizos y la frente de Isabel. Después se despegó de ella con suavidad. Se arregló un poco y salió trémulo al corredor. Sus hombres miraron al suelo. Pasó la vista sobre ellos y señaló las tazas de café que tenía en la mano. ¿Dónde está este?, preguntó con desprecio. Por aquí estaba, nos trajo café. Flores se dispuso a buscar al hotelero, pero Rosas cogió la jarra del café y se sirvió una taza. Está frío, dijo con ira y la lanzó entre las matas del jardín. Don Pepe, apareciendo con su sonrisa de siempre, dijo: Mi general, atranque bien el portón, no vayan a querer meterse, dijo Rosa sin mirarlo. Se acercó a la lámpara que ardía sobre el petril y miró su reloj. Eran las 4:11 de la mañana. Se echó a andar con pasos largos. Al salir de los portales y ver a los grupos de vecinos silenciosos, se volvió a sus hombres. ¡Qué vida!, exclamó. La gente apenas lo miraba. Había ganado la partida y sola la tristeza cubrió el pueblo vencido. Se dio cuenta de que estábamos en la calle para presenciar nuestra derrota. Apretó el paso. Por primera vez avanzaba por un mundo diferente. El humo se había disipado y los árboles, las casas y hasta el aire cobraban cuerpo. Sintió que llevaba sobre los hombros todo el peso del mundo y una fatiga muy antigua le volvió interminable la distancia del hotel El Curato. Cuando Rosas atravesó las vallas de los soldados que vigilaban a la comandancia militar, algunos grupos de mujeres y hombres vengativos se acercaron a los balcones de Isabel para llamarla por su nombre, gritarle hija ingrata e injuriarla. Con voces cargadas de ira le relataban lo que sucedía en la calle. Ya llegaron al Curato y golpearon las maderas del balcón, pero el balcón permaneció cerrado a las palabras de Iztepec. En la comandancia militar, Francisco Rosas escuchó su propia voz dando órdenes absurdas. En el primer pelotón, a cargo del capitán Flores, iría el padre Beltrán y el doctor Arrieta. Flores dio un paso al frente y se cuadró ante su jefe. Lleve doble escolta, agregó lacónico Francisco Rosas. En el segundo pelotón, a cargo del capitán Pardiñas, iría Nicolás Moncada y don Joaquín. Julio Pardiñas miró sin pestañear al general. Caray, a mí me tocó, se dijo disgustado, y trató de no dejar traslucir su contrariedad. Rosas lo llamó aparte. Procure que cuando lleguemos al cementerio, Moncada ya no ande por aquí. El capitán lo miró sin entender sus deseos, pero le pareció más prudente no hacer ninguna pregunta. Antes de cruzar el río, dispersa a los curiosos y despida el grueso de la escolta, agregó Rosas y cambió de tono de voz. No le gustaba dar explicaciones a sus subalternos, pero empezó Pardiñas. No hay pero, capitán. El teniente coronel entregará a otro prisionero. Francisco Rosas sacó unos cigarrillos, ofreció uno al oficial y él tomó otro. Echó una bocanada de humo y miró la hora en su reloj.
Luis ya lo está buscando en la cárcel municipal. Apenas llegue su asistente a avisar que ya salió con él, nos vamos. Apoyó la pierna en el alféizar de la ventana y contempló la plaza quieta. El beneficio de un nuevo día despertaba a los pájaros, abría los cuerpos de los árboles y dibujaba tiernos los perfiles de las casas. El general se sintió sosegado. Comprendo, mi general. Hay que dar gusto si no los dan. Julio Pardiñas Domerdoco de su ensayo. Sus palabras no le sacaron de ese minuto inefable. El oficial se sintió turbado. De pronto, la ocurrencia de Rosas lo puso contento y lo vio con admiración. Cumplía con la orden de fusilar 4 condenados y salvaba al hermano de Isabel. Nadie podía reprocharle nada, tampoco a él, el encargado del pelotón de fusilamiento. Quiso decir algo amable y pensó en Isabel. Y luego dice que la querida es la que no nos quiere. La ilusión a Julia rompió el minuto de sosiego. Francisco Rosa se volvió a mirarlo, arrojó el cigarrillo y se ajustó el pantalón con ambas manos. Cuando llega el olvido es que ya acabó la vida, capitán. ¿En qué árboles perdidos flotaría Julia? Había oído para siempre de los amaneceres de Istepec. La vio en ese instante caminando a los cielos de otras plazas y al cuerpo le pesó como si fuera el fusilado de ese 5 de octubre en el camposanto de Istepec. Pasaron los minutos de silencio y Julio Pardiñas se arrepintió de sus palabras que habían traído a Julia a Salvargón de un cuarto. Lo dejó fregado para siempre, se dijo, y deseó que terminara pronto la espera junto a Francisco Rosas. El asistente de Cruz llegó jadeante. Mi general, que están en camino con el escogido, que son... Francisco Rojas los interrumpió con violencia. No me importa quién es. Que se prepare a salir el primer pelotón y 10 minutos después sale usted con sus presos, agregó mirando con disgusto al capitán Pardiñas. Los corredores y el patio de naranjas se llenaron de vidas y venidas, de órdenes perentorias, de voces y de pasos. La muerte de los demás es un rito que exige una precisión absoluta. El prestigio de la autoridad reside en el orden y el despliegue de fuerzas inútiles. Hasta el último de los soldados llevaba ese día un rostro solemne e impenetrable. Inmóviles, con los rifles en alto y la bayoneta calada, esperaban la entrega de los presos. El general Francisco Rosas salió de la comandancia militar seguido de un grupo reducido de ayudantes. A caballo se dirigió hacia el camposanto. La gente lo vio irse y se pasó la noticia de boca en boca, de calle en calle. Ya salió Rosas del cementerio, gritaron delante de los balcones de Isabel. La joven oyó los gritos que venían de la calle, inmóvil. Avanzaba en un espacio donde las noches y los días eran ilusorios, fuera del tiempo, de espaldas a la luz, y se desconocía en otra Isabel, que tomaba formas inesperadas. El cuarto del Hotel Jardín y los objetos que lo amueblaban pertenecían a un tiempo del cual había salido sin cambiar de postura. Solo eran testimonios de un pasado abolido. Lo único existente era un futuro fuera del tiempo en el cual avanzaba como dentro de un previsto final. Las voces callejeras entraron amotinadas en las habitaciones de las otras queridas. Antonia, expulsada por los gritos, se precipitó al corredor y se encontró con Luisa, que se dirigía al cuarto de las gemelas. Sentadas en el suelo, las hermanas vieron llegar atónitas a sus amigas. Luisa se dejó caer en la cama deshecha y se pasó la mano por los cabellos opacos. La luz de sus ojos estaba sucio como el azul de su batajada. Antonio se echó junto a ella y hundió la cara entre las sábanas. Ya se fue al cementerio, repitió Rosa incrédula. Entonces, los milagros no existían, sus rezos habían sido ineficaces. Tal vez todavía lleva fuego antes de que suelten los disparos. Me quiero ir con mi papá, gimió Antonio, y la otra está encerrada. Pobre Isabel, gritó la costeña Antonio. Pobre, que se largue, no la quiere. ¿Y por qué se la trajo?, preguntaron inocentemente las gemelas. Por hacer el mal. Es malo, malo, gritó Antonia poseída por una rabia súbita. Es cierto, por hacer el mal. Malo, somos iguales a él, y esta noche la vida empezará como antes, sentenció Luisa. Te equivocas. Nunca será como antes, le respondió Rafaela.